Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en su programa, en nuestro programa Entre Ingenieros, todos los miércoles con excelentes invitados y que semana a semana, mes a mes, hemos ido trasladando estos escenarios al escenario de la ingeniería, de las finanzas, de la economía, del arte, del emprendimiento, de la innovación y la investigación. Este es un programa justamente de difusión de todas esas áreas que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad, y este programa, desde el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene ese objetivo. Y vamos lográndolo gracias a la presencia de ustedes y a la presencia de excelentes personas y mejores profesionales que aceptan nuestra invitación y pueden compartir sus saberes. El día de hoy tenemos un espectacular invitado, un gran amigo, una gran persona que ha accedido a estar con nosotros y poder compartir todo lo referente a un tema como presente y futuro del motor de combustión interna. ¿Quién mejor que él, que es un experto en esta área? Me refiero al doctor Guillermo Lira Cacho. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Es un PhD con mención en Ciencias Técnicas por el Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú, el MADI en Rusia. Es un investigador, es docente en la UNI, tanto del área de antegrado como el de posgrado, un reconocido docente. Aparte es un consultor y especialista en motores diésel y motores a gas. También domina el tema de protección del medio ambiente y certificación automotriz. Es director del Instituto General de Investigación y jefe de la sección de posgrado de la FIN, además de ser director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica aquí en la UNI. Y podría seguir enumerando toda la trayectoria y expertise de gestión profesional y académica del doctor Guillermo Lira Cacho. Buenas noches, Guillermo, qué gusto estar con nosotros y gracias por haber aceptado la invitación para poder conversar estos 65 minutos. Bueno, buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos tus invitados, a toda la audiencia, ¿no? Para mí es un honor participar en este grupo de difusión que muy bien lo diriges, ¿no? Ya tiene varios meses en el aire y entonces ha servido para compensar mucho, que es la falta de conectividad que teníamos en la época presencial. Entonces, ese es un gran mérito de tu programa, Antonio. Muchas gracias por haberme invitado. No, Guillermo, a ti, porque con tantas actividades que tienes, has tenido la deferencia de aceptar estar esta noche con nosotros, y ya desde temprano se podía leer en el Face los comentarios de todas las personas que te conocen, que saben de tu trayectoria y sobre todo de tu calidad de persona. Eso es lo importante. Bueno, hablar de motores de combustión interna es fascinante, más aún para ti, que eres un hombre comprometido en la investigación y en la enseñanza de temas relacionados a esta máquina tan interesante. Dime, Guillermo, ¿desde cuándo la humanidad puede disfrutar de esta máquina de combustión interna? Bueno, este motor, Antonio, nació en la segunda revolución industrial. ¿Ya? En el año 1860, un ingeniero belga llamado Lenoir fue el que inventó un motor simple de motor de combustión interna, que era un motor sin fase de compresión. Era un motor atmosférico, de doble efecto, un motor muy pesado, pero en ese entonces fue un invento muy ingenioso, portentoso, y su desarrollo posterior pues ha cambiado la historia de la humanidad, ¿no? Ha cambiado la vida de todos nosotros. La National Geographic lo ha calificado dentro de los 10 mayores inventos de la humanidad. Y efectivamente así lo es, ¿no? Ha transformado la vida de todos nosotros. Justamente el motor de combustión interna nace y luego desplaza la máquina a vapor. La máquina a vapor, que decir, también fue una máquina portentosa, ¿no? Que decir, que cambió también, dio el inicio de la época industrial.
y transformó, que si la economía, las costumbres y todo, pero era una máquina demasiado pesada para montarla en un automóvil, para instalarla en un automóvil, y además que los materiales de ese entonces pues la hacían muy peligrosa, ¿no? Es decir, era una máquina que continuamente explotaba y había muchos accidentes fatales. Sobre todo su peso lo hacían poco viable para instalarlo en un automóvil. Dime, ¿nace primero el motor a gasolina o nace el motor diésel? ¿O nacen paralelamente? No, el motor a gasolina nace primero. ¿Ya? Que decir, Ya. en 1876, Otto y su socio Lange, es decir, ellos inventan el motor de 4 tiempos a gasolina, que le llaman el motor Otto, ¿no? Se acostumbra a llamarlo a este ciclo como motor Otto. Ciclo Otto. Claro. Ciclo Otto, y al motor también se le llamó, en consecuencia, motor Otto, ¿no? El motor diésel surge después de más o menos 20 años, con una patente muy ingeniosa, que diésel también, que innovó toda esta tecnología de los motores de combustión interna, porque hasta ese entonces se utilizaba una fuente de encendido para encender la mezcla del gas con el aire o del aire con la gasolina, pero en el motor diésel es todo un cambio, ¿no? Que es un cambio revolucionario. Él propuso de que el combustible debería autoencenderse cuando se introducía en el aire caliente, después de haberse comprimido. Entonces, eso permitió de que el motor tuviese una relación de compresión mucho mayor, y se sabe que las máquinas térmicas, la eficiencia de estas máquinas aumenta en función de la relación de compresión, en cuanto se lo comprime previamente a la combustión. Mientras más se lo comprime, más eficiente se aprovecha el calor para transformarlo en trabajo, ¿no? En trabajo útil. La época de oro de las máquinas, de los motores de combustión interna, ¿en qué años se centra? Bueno, es decir, con el nacimiento, con la aplicación principal del motor fue el automóvil, ¿no? Es decir, ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó a utilizarse el motor de combustión interna en automóviles. Primeramente eran triciclos, eran vehículos muy elementales de 3 ruedas. El primer vehículo de Benz tenía 3 ruedas y eran más que todo pues adorno para la gente que adinerada de ese entonces. Ya con Ford, con Henry Ford, con el modelo T, ya esto se generaliza con la producción masiva. Y entonces millones de norteamericanos fueron los primeros que aprovecharon el uso del motor de combustión interna montado en un automóvil, ¿no? El motor eléctrico, los vehículos eléctricos en ese entonces no prosperaron, ¿no? Más bien ahora, en este momento, por la contaminación, pues han resurgido los vehículos eléctricos. Yo diría que todo el siglo XX, pues, ha sido el año del motor de combustión interna, ¿no? Dime, ese motor, ese auto que tú hablas de Henry Ford, ¿era un auto de 8 cilindros? Era un motor, como se llama, elemental, que es un motor pequeño, de 24 caballos. ¿Ya? Que decir, tenía 4 cilindros, era un motor pequeño, un vehículo pequeño, pero que se producía masivamente, no en serie. Ahí comenzó la producción en serie, la producción industrial en serie. Y entonces se fue asequible para que muchas personas lo pudieran comprar. Anteriormente a esto, pues solamente la gente millonaria compraba motores y automóviles, ¿no? ¿Y al Perú en qué año llegan los vehículos para transporte de personas y transporte de cosas como camiones? ¿Cuándo comienza eso en el Perú? Eso fue en la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? Ya. Es decir, pero solamente era en Lima los que funcionaban estos vehículos, ¿no? También de gente adinerada que tenía mucho dinero compraban estos vehículos. Ya el transporte masivo de pasajeros fue después, posterior, ¿no? Pero siempre a gasolina. Siempre a gasolina, efectivamente. Ya el transporte con motor de diésel fue posterior, fue mucho después, ¿no? Acá en Perú y también en el mundo, ¿eh? En el mundo. Primeramente fueron los vehículos con motores a gasolina. Si tuviésemos que resumir, tú que eres un experto,
¿Cuáles han sido las principales, o son las principales bondades de un motor de combustión interna? Sí, sí, de utilizar un combustible que es fácilmente explotable, que fácilmente se lo puede almacenar, se lo puede manipular y se lo puede comprar y usar. Estando en estado líquido, tiene una densidad energética alta, entonces con un volumen relativamente pequeño se puede tener una autonomía apreciable, un recorrido apreciable, llenando un tanque de combustible, ¿no? Yo pienso que esa es la principal ventaja, que utiliza un motor de alta densidad energética. Ya. Ese es de un motor a gasolina. De un motor a gasolina, efectivamente. Y un motor diésel. La ventaja del motor diésel es por la eficiencia que tiene, ¿no? Que es el ahorro de combustible. Es la principal, ventaja de este motor en frente al motor de gasolina. Pero esto lo hace apropiado para el transporte de carga, principalmente. No para el transporte de pasajeros, porque para el transporte de pasajeros se necesitaba un motor más silencioso, que vibrara menos, que rápidamente acelerase, que alcanzase una velocidad rápidamente y de fácil uso, ¿no? El motor diésel es un motor más pesado, más caro, para la misma potencia es más costoso y pesa más. Entonces, eso lo hace apropiado para vehículos más pesados, de mayor tonelaje, sobre todo para el transporte de carga, ¿no? O para el transporte de pasajeros, pero masivo. Ya. También en la industria, en el sector agrícola y el sector minero, se emplean mucho los diésel, ¿no? Se sigue empleando. Sí. Y probablemente sea ese el escenario que le va a quedar al diésel, mientras el escenario que le quede al gasolinero va a ser menor, porque va a emerger los motores eléctricos. Efectivamente, que en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, cada vez hay mayor cantidad de vehículos eléctricos, ¿no? Y se pronostica de que por las medidas anticontaminación que imperan en Europa, que el año 2035 ya no se van a vender motores o vehículos con motores de combustión interna. Van a ser desplazados por los vehículos eléctricos, ¿no? Sobre todo en las ciudades, Antonio. Claro. Quizás para el transporte de carga en las carreteras, todavía se van a mantener por algunos años más los vehículos con motores diésel, por lo económico y eficiente que son estos motores, ¿no? Claro, y esto que en los motores a gasolina han tenido pues combustibles renovables, ¿no? Como el gas natural, el biodiesel, el etanol. Aún así, su vida ya está más o menos signada por la extinción, ¿no? Sí, efectivamente, los motores de gasolina, como le llamamos nosotros, pero técnicamente se llaman motores de encendido por chispa. Claro. Que siguen el ciclo Otto, ¿no? Estos motores pueden trabajar con gasolina, pueden trabajar con combustibles gaseosos, principalmente el GLP, el gas licuado de petróleo, el gas natural vehicular. También hay vehículos actualmente de encendido por chispa que trabajan con hidrógeno. ¿Ya? Pero son prototipos muy escasos. Lo de hidrógeno es un combustible que se considera del futuro, pero su uso, digamos, más eficiente va a ser con la pila de hidrógeno, ¿no? No tanto en el motor de combustión interna, sino en los vehículos que tengan motores eléctricos alimentados por pilas de hidrógeno, celdas de hidrógeno. Ya. Guillermo, tú como un experto en motores, hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Sí. Acerca de cuando se transforma un motor gasolinero, se le convierte en un motor a gas natural o GLP. Ahí, cuando uno toma un taxi, conversa con el taxista, dice, señor, ¿y usted qué tiene? GLP. ¿Y por qué no lo puso gas natural? Ah, no, porque el gas natural destruye el carro. Toma otro taxista y le digo, señor, me dice al revés. Y cada uno con su teoría y sus conceptos, ¿no? Pero ya que estás tú aquí,
¿Tendrías la gentileza de aclararnos cómo es ese tema o es indiferente? Bueno, como tú has mencionado, Antonio, que el uso del GLP es anterior al uso del GNB, ¿no? Si el GLP se utiliza incluso en el Perú, ya hace muchas décadas atrás, en Talara funcionaban vehículos con GLP y en Lima también. Después se prohibió una legislación que prohibió el uso del GLP para uso automotriz y solamente se destinaba a uso doméstico. Pero nuevamente, como sabemos, como de conocimiento público, si el GLP nuevamente se ha autorizado ya hace muchos años para su uso automotriz y el kit de conversión de estos motores a gas a GLP no es caro y es ya dominado en los talleres. Se instala con suma facilidad y hay una gran cantidad de talleres que hacen estas conversiones. Con el GNB tiene el inconveniente, digamos, que requiere un kit de conversión más caro, es más costoso, pero la ventaja es que el combustible es mucho más barato, ya se ahorra mucho más combustible para la misma trayectoria, se ahorra más combustible. Efectivamente, habían al inicio comentarios adversos, ¿no?, al uso del GNB, pero muchos de estos comentarios fueron propiciados por la gente que estaba asociada con los grifos, que estaba relacionada con los grifos. Entonces difundieron una serie de versiones en contra del uso de este combustible en estos motores a gasolina. La verdad es que los daños que se producen, los supuestos daños, se producen siempre y cuando en los talleres de conversión no hagan los ajustes suficientes, adecuados. Es decir, utilizan una mezcla demasiado pobre que hace que la combustión sea lenta y entonces con esa combustión lenta se recalientan las piezas del motor. Entonces hablaban, como se comentaba antes, por ejemplo, de que las culatas se rajaban o que los asientos de las válvulas también se rajaban con el uso del GNB. Pero esto no deja de ser un mito, como tú lo has calificado, Toño. La realidad es que los motores actualmente, la tecnología y los materiales tienen la suficiente resistencia mecánica para soportar las mayores temperaturas que podían ocasionalmente ocurrir cuando se usa GNB. Esto también... Sí, sigue. Ahora el uso del GNB, claro, tiene algunas desventajas con respecto a la gasolina, ¿no? Se pierde de un 12-14% de potencia, pero esta disminución de la potencia solamente se nota cuando el taxi está sobrecargado o cuando el vehículo sube cuestas o cuando vamos a la altura, ¿no? En la altura sí, efectivamente, el GNB no es una solución muy recomendada. Yo hace unos años hice unas pruebas para Ocinermin, donde se trataba de evaluar el comportamiento de vehículos alimentados con gas natural en las ciudades de Puno y Cusco. Y entonces se notaba en las carreteras, que es de doble sentido, de doble vía, que había que tener mucho cuidado para adelantar algún carro que iba con lentitud, porque no tienen la aceleración. El motor pierde aceleración cuando se utiliza el GNB. Como y dicen, se complica. Se pone un poquito chanchito, como dicen. Sí. Incluso este efecto también se notaba antes con el GLP. Cuando hubo la época de los carros Tico, de marcas Tico, taxis, ahora claro, ya han desaparecido, pero en todo el Perú habían taxis con esta marca de vehículos, y entonces en el Cusco los taxistas se quejaban porque Cusco está lleno de calles con pendiente. Entonces, en las pendientes, cuando el pasajero llevaba una maleta más o menos pesada, entonces no subía, no tenía tracción para subir las calles empinadas. Esa es una realidad, ¿no? Con el uso de combustibles gaseosos, el poder calorífico por metro cúbico de mezcla que ingresa al motor baja. Entonces, eso va a afectar a la potencia del motor. En tu experiencia como consultor, ¿cuáles han sido las piezas de los autos que
como consecuencia del cambio de gasolina a GLP o a gas natural, han tenido una vida útil menor. Yo pienso que en promedio, Antonio, las piezas del motor tienen más o menos la misma duración. Ya. Es decir, lo que sí, por ejemplo, se le cambia, se recomienda que cuando se utiliza GNV, se utilice un aceite especial. Un aceite especial que es para que la vida útil del motor no se afecte. Después también recomiendan que sea un cambio de filtros mucho más frecuente que cuando utilizamos gasolina. Pero en general, yo diría que todas las piezas del motor, su vida útil no se ve afectada. Prácticamente es imperceptible el cambio cuando utilizamos GNV, ¿no? Claro, siguen habiendo personas que se quejan del efecto de las rajaduras en los asientos de válvulas, sobre todo en la válvula de escape, y también en la culata, pero yo pienso que estos son por malas regulaciones que hacen en los talleres. O sea, una recomendación es que las personas que desean hacer este cambio o esta adaptación al gas vayan a talleres certificados. Efectivamente. Y no por ley deberían ser certificados. Todos los talleres deben ser certificados. Sin embargo, pues en nuestro medio a veces la informalidad... Así es. Y los costos que aparentemente están ahorrando, pero se ganan un problema, ¿no? A la larga. Sí, sí, efectivamente. Sí. Dime. Ahora, el combustible gaseoso también tiene otro problema, ¿no? Que es cuando se lo alimenta, la alimentación de estos combustibles es a través del ducto de admisión del motor. Entonces, el gas, pues, como es mucho más volátil que la gasolina, a veces, sobre todo cuando el vehículo está funcionando en vacío, en ralentí, por ejemplo, en los semáforos o en los tráficos intensos que hay en Lima, en las horas punta, entonces a veces hay escape, hay pequeñas fugas de gas natural y eso se percibe, ¿no? Se percibe ese olor y eso es contaminante. Entonces, eso también se debe a una mala regulación del sistema, ¿no? Por eso los talleres deben contratar a personal calificado para hacer estas conversiones. Dime, a esos talleres, ¿quién los certifica? ¿Ocinermin? ¿El Ministerio de Transportes? ¿Quién? Ocinermin. Ocinermin, ya. Acá en la UNI, ¿ha habido también en algún momento la posibilidad de hacer ese tipo de adaptaciones, transformaciones? No. No. No había esa certificación, no teníamos esa certificación. Hubiera sido espectacular. Yo pienso que sí. De alguna forma esto ayuda a generar recursos económicos para implementar, digamos, trabajo de investigación o talleres o laboratorios. Pero competir con la industria yo pienso que no es el papel de la universidad, Antonio, ¿no? Solamente como un elemento para recaudar fondos temporalmente podía ser, ¿no? Pero la universidad, pues, su función es innovar, es mejorar los sistemas, es investigar. Ese es el objetivo principal de la universidad, en mi opinión, ¿no? Personal. Claro, está bien. Y como lo dice la nueva ley también, toda universidad debe hacer investigación para crear conocimiento. Efectivamente, la única forma de crear conocimiento nuevo, ¿no? Conocimiento innovador es mediante la investigación. Está bien la lectura y el aprendizaje de otras experiencias, eso ayuda, pero para realmente fomentar conocimiento nuevo es en base a la investigación. Y tú como docente de antegrado y de posgrado, ¿qué vivencias podrías compartir con nosotros respecto al interés, a la curiosidad de parte del estudiante por esta área tan linda como es los fierros, como le llaman, los motores de combustión interna? ¿Cómo ha ido ese tema? En nuestro medio yo pienso que décadas anteriores había mayor incentivo y mayor interés por parte de los estudiantes y profesores para hacer investigación y sobre todo en el área a la cual yo he dedicado toda mi vida, ¿no? Que son los motores de combustión interna. Entonces, yo pienso que el Estado tiene que promover mejor y más intensamente esta labor, dando fondos, no considerándolo como un gasto, ¿no? Sino como una inversión,
Antonio. Entonces, si no se hace eso, la universidad se convierte en un lugar de instrucción, pero de segundo nivel. Claro. No estaría cumpliendo con el rol que nos han encargado, ¿no? La universidad está para investigar. Así es. Bueno, tú en el ámbito de la investigación pues tienes muchos años y todos te conocen y te reconocen por esa gestión que venías haciendo, esa contribución que escribe esa biografía especial que tiene la sociedad en personas como tú, que no solamente en las aulas, sino también en los egresados, en tus investigaciones que has publicado, no sé cuántos Conimeras has ganado. Entonces, el conocimiento lo has llevado hacia las personas. Por eso a mí, como te decía ayer o antes de ayer, mucha gente me decía, ¿por qué no hablan de motores con el doctor Lira? Lo voy a llamar, le digo a Guillermo. Y qué bien que estés aquí. Mira, acá tenemos algunos comentarios. Acá tenemos al doctor Fernando Carrillo. Nos envía un saludo y nos agradece por permitirle participar en la presente charla de enseñanza y capacitación. Gracias, Fernando. Tenemos a Carlos Valenzuela que dice, es un gusto escucharlos a ambos. Nuestros saludos. Buenas noches, dice, tengo una consulta. Tengo un vehículo del año 65. Esta consulta va gratis, Guillermo. Tengo un vehículo del año 65, motor carburado a gasolina de 90. Por su antigüedad, ¿sería conveniente su uso con GNV en la ciudad de Lima? Cuando uno quiere convertir un motor gasolinero a GNV, es decir, hay que previamente hacerle un mantenimiento completo al motor y a sus sistemas auxiliares, ¿no? Sobre todo el sistema de encendido. Si no, el motor no le vamos a sacar provecho al GNV. Al GNV se le saca provecho cuando el sistema de encendido está en buenas condiciones y cuando la compresión del motor está alta. Si la compresión es baja y el sistema de encendido está desgastado o envejecido, entonces el aprovechamiento de las ventajas del GNV no se aprovechan, ¿no? Entonces yo del año 60 pienso que el año 60 se puede, en principio, es atractivo, ¿no? Es tentador hacerlo por el precio del gas, pero yo no pienso que se le saque mucho provecho para un vehículo tan antiguo, haciéndolo usar con gas natural. Se puede hacer, por supuesto, pero no vamos a obtener la máxima ventaja del GNV, ¿no? Es como decían los abuelitos, se puede, pero no se debe. Sí, porque el GNV tiene una propiedad muy importante comparativamente con la gasolina, Antonio, que su octanaje es muy alto, llega hasta 115, 118 octanos, ¿no? Claro. Entonces, con ese octanaje, nosotros podríamos aumentar la relación de compresión sin posibilidad, sin peligro de que se produzca detonación o autoencendido, ¿no? En cambio, en un motor antiguo de los años 60, las relaciones de compresión eran bajas, pues de 6-1, de 7-1, ¿no? Con bajas eficiencias. Entonces, en esas condiciones no se le aprovecha bien el octanaje del GNV, ¿no? Bueno, Paul Ramos, ya tiene la respuesta. Sigue con tu gasolina del 90. Pero sí puede cambiarlo, ¿no? Pero no va a obtener resultados espectaculares. Solamente es por el costo del combustible, ahí posiblemente ahorre un poco. Ya, acá tenemos a Juan Calle. Dice, qué gratificante ver y escuchar a dos profesores importantes en nuestra facultad, nuestra formación profesional. Saludos y sigan contribuyendo con su sapiencia en los temas de motores y fluidos. Qué gratificante escuchar o leer esos mensajes, Guillermo. Sí, realmente uno que tiene vocación de profesor, escuchar el agradecimiento de alumnos y personas que ahora son importantes y ocupan cargos importantes y serios. Entonces, es lo más grato que puede haber, Antonio. Claro, así es. Es que nosotros somos docentes de vocación. Sí. No de interés monetario, ¿no? Ese es el gran problema. Claro. Pero somos felices haciendo lo que nos corresponde hacer para el desarrollo de la juventud estudiosa y en particular de los que están aquí en nuestra facultad. Guillermo, volviendo a nuestro tema, seguro van a seguir los mensajes ahí. Sí, por supuesto. Este tema de los motores a batería, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista tecnológico?
su autonomía, cómo es el tema respecto a los de combustión interna. Mira, que si en los motores eléctricos, o los vehículos eléctricos, mejor dicho, que si hay dos posibilidades, ¿no? Ya. Utilizar los motores con baterías de ion litio, ¿no? Y los motores de hidrógeno con celda de combustible. Ya. Los motores con celda de combustible también tienen motores eléctricos, pero se alimentan del hidrógeno para producir electricidad. Ahora, los motores de baterías, los motores eléctricos a baterías, su perspectiva de uso va a estar circunscrito a las ciudades, a recorridos cortos, porque la autonomía de recorrido por ahora es muy inferior a la autonomía que tienen los motores convencionales de combustibles de gasolina o petróleo. Entonces, es la mitad o es la tercera parte, aunque hay anuncios, por ejemplo, de Tesla, de aumento de autonomía de recorrido hasta 600, 700 kilómetros. Pero hay que tomar en cuenta que estos vehículos cuestan el doble o el triple o el cuádruple de un motor convencional a gasolina. ¿Ya? Ahí es normal hablar de 40.000, 50.000 euros de precio, ¿no? De estos vehículos que están fuera del alcance, pues, de las grandes mayorías aquí en nuestro país. Ahora, para vehículos grandes, para vehículos de transporte, lo que se pronostica son los vehículos con celda de combustible, con celda de hidrógeno. Ese es para transporte de larga distancia, así también como el gas natural licuado, ¿no? El gas natural licuado también se pronostica como un combustible que va a ser utilizado en vehículos de transporte de larga distancia. Dime, ¿y estos temas de los motores eléctricos ya forman parte de la currícula o del sílabo de algún curso en particular en la universidad? Cuando hubo el cambio curricular, que es el anterior, ¿no? Después se ha cambiado, se introdujo, pero sin hacer las consultas suficientes y necesarias. Yo pienso que los cambios curriculares, Antonio, deberían ser permanentes, pero permanentes en los sílabos de los cursos, ¿no? No cambiar toda la malla, sino cambiar el contenido de los cursos e ir actualizándolos en función del avance tecnológico. Y es evidente que hay que introducir la tecnología de los vehículos eléctricos o de los vehículos híbridos, ¿no? Porque esa es una realidad. Eso va a ser tarde o temprano, no solamente en Europa, en los países desarrollados, sino también en nuestro medio. Ahora, por ahora la difusión es lenta todavía, porque la carga de estos vehículos con batería, pues no se ha uniformizado. ¿Ya? Hay la propuesta de que se uniformice independientemente del país y de la marca y del modelo que tienen estos vehículos, ¿no? Sobre todo estas iniciativas son en la Unión Europea, ¿no? Que son los más vanguardistas en esto y son los que tienen los medios para poder realizarlo. Sin embargo, el avance es acelerado, los avances, los porcentajes de incremento de vehículos eléctricos es alto, pero la cantidad de vehículos todavía es muy pequeño si se lo compara con el parque automotor general. Claro. Dime, has mencionado algo que quisiera que tengas la amabilidad de poder explayarte un poquito más. Has hablado de los vehículos híbridos. ¿Qué debemos entender o cómo definir a un vehículo híbrido? ¿Cuáles son sus características? El vehículo híbrido tiene dos máquinas motrices, ¿no? El motor de combustión interna y el motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, dependiendo del régimen de trabajo del motor, se usa o un tipo de motor o el otro. Por ejemplo, cuando el vehículo trabaja en condiciones de tránsito urbano, tránsito recargado en la ciudad, sobre todo acá en Lima, por ejemplo, entonces ahí lo más apropiado es el uso del motor eléctrico, que que contamina menos, ¿no? Que casi no contamina, ni en gases, ni en ruido, ni contaminación sonora, ¿no? Ni tampoco de gases. En cambio, cuando el vehículo transita en condiciones de alta velocidad en carretera, por ejemplo, con altas cargas y altas velocidades, entonces se recomienda, y eso automáticamente el vehículo comienza a funcionar con el motor eléctrico. ¿Ya? Estos vehículos tienen, por ejemplo, también fuentes de recarga, ¿no? Que tanto
a través del enchufe, que puede estar en el garaje de una casa de uno o en algunos otros sitios. En Lima hay varios puntos de recarga eléctrica, pero también existen, son pocos todavía, pero existen. Ya. Pero también pueden recargarse con el frenado, que es cuando cada vez que el vehículo se frena, se genera energía eléctrica y se almacena en baterías. Ya. Esa energía eléctrica después es utilizada cuando el vehículo transite por la ciudad. Entonces, con eso se logra pues, bajar la contaminación, porque el problema de la contaminación es en los centros urbanos, no tanto en las carreteras, no en tanto en la parte rural, sino en las ciudades. Ahí es el problema de la contaminación. Entonces, para eso es ideal el uso del motor eléctrico. El problema de estos vehículos híbridos es el costo. Comparativamente, pues el precio también es mucho más alto que el motor convencional de gasolina. Claro. El Prius, que es uno de los vehículos más conocidos, el de Toyota, pues está en $31,000, $32,000 acá en nuestro medio. Mientras que un vehículo a gasolina equivalente, pues está pues en unos $15,000, $16,000, ¿no? Dime, el Lexus también es híbrido, ¿no? Sí. El Lexus. Sí. Hay de todas las gamas, Antonio, ¿no? Que es decir, de los carros más convencionales, populares, hasta los carros de competencia, de alta gama, ¿no? Como los Tesla. Los Tesla son carros espectaculares, ¿no? Que alcanzan los 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Entonces, ningún vehículo con motor de combustión interna tiene pues esa característica, ¿no? Lo único malo es el precio y son economías que son limitadas, ¿no? Bueno, seguramente con los años, cuando ya la producción sea un poco más masiva, tendremos acceso a uno de esos autos, Guillermo. Por ahora, tendremos que estar con nuestro vehículo a gasolina. Pero el problema en Europa, Antonio, que el poder adquisitivo de la gente que vive en estos países es evidentemente más alto que el nuestro. Sin embargo, tienen problemas de recarga. Por eso que por ahora es una solución solamente en las ciudades. Ellos no pueden transitar por carreteras porque ahí no hay puntos de recarga o son muy escasos, ¿no? Y pasas a otro país, porque en Europa es muy fácil pasar de un país a otro. Claro. Entonces los tipos de recarga son diferentes. Entonces no son compatibles uno con otro. Ellos están aplicando muchos esfuerzos para tratar de uniformizar los puntos de recarga, pero todavía no lo logran, ¿no? Esto tienen que invertir más. Muy bien. Nos siguen enviando mensajes. Miguel Ángel Urtecho, muchas gracias por tu mensaje. Ángel Ramiro Yupanqui, también siempre estamos al día con nuestros buenos profesionales de la FIN, dice. Muy bien. Fernando Cortés, buenas noches. Nos hace una pregunta. Dice, buenas noches. Tengo una pregunta que sería mejor en términos de eficiencia, potencia. ¿Consumo un motor de 2 litros o uno de 1,5 litros turbo? ¿Podrías repetirme, Toño? A ver acá, no, a ver, dice, tengo una pregunta que sería mejor en términos de eficiencia, potencia sobre consumo en un motor de 2 litros o uno de 1,5 litros turbo. O sea, me imagino que el de 2 no tiene turbo y el de 1,5 está con turbo. Y quiere saber cómo es la eficiencia ahí, ¿no? Cómo se mueve. Que es con el turbo, el motor, su potencia aumenta hasta un 35, 40%, normalmente, Antonio, pero en condiciones de alta velocidad, de alta carga, que es decir, no en condiciones de ciudad. Claro, los motores sobrealimentados con turbo tienen avances ahora notables, ¿no? Que es con las turbinas de geometría variable, que permiten que las toberas sean regulables, la tobera de las turbinas, y entonces a bajas velocidades eso permite que el turbo funcione más o menos eficientemente. No tanto como en la carretera, pero sí funciona más o menos eficientemente. Después también lo que se está cambiando es el tamaño de los turbos, poner 2 turbos en serie, 2 turbos más pequeños para que rápidamente se acelere, porque el turbocompresor tiene un efecto negativo que es el turbo lag. El turbo lag es el tiempo tardío de respuesta. Es decir, uno pisa el acelerador
y nota que el vehículo no se acelera. Se acelera después de un rato, ¿no? Yeah. Entonces da una sensación desagradable y peligrosa, porque uno quiere acelerar justo en el momento que uno lo necesita. Entonces, con el empleo de los turbos en serie más pequeños, incluso con rotores de titanio, entonces son más pequeñitos y rápidamente se aceleran. Y entonces alcanzan, digamos, cualidades dinámicas muy buenas, ¿no? Que se evita el turbolag, pero son motores más caros, son vehículos más caros, ¿no? Quizás el precio por kilowatt producido, por unidad de potencia producida, disminuye un poco, pero el precio absoluto se incrementa. Ya. Gracias, Guillermo. Acá dice Joseph Ibáñez, dice, buenas noches. ¿Por qué algunos mecánicos automotrices dicen que se debe aumentar la chispa de un vehículo sedán para viajar a la sierra? Porque en altura, que decir, la presión atmosférica disminuye. Entonces la presión en el motor, dentro del motor, disminuye notablemente, tanto en la compresión como en la combustión. Realmente en todo el ciclo de trabajo la presión disminuye. Entonces, en esas condiciones, la llama y la combustión se vuelve lenta, se atrasa la combustión. Y entonces, en vez de que la combustión comience cerca del punto muerto superior, ya comienza cuando el pistón está descendiendo. Y entonces no se aprovecha la potencia. El motor se nota pues una caída de potencia notable en altura. Para tratar de compensar parcialmente ese defecto, es que se adelanta el encendido, para que nuevamente la combustión se acerque, comience cerca del punto muerto superior, donde se alcanzan las mayores presiones. Ya. Acá tenemos a otro seguidor, Alonso Flores Bedregal, dice, buenas noches. Primero, darle las gracias por compartir esta presentación y sobre todo por la experiencia de los ponentes. Tengo una consulta, dice. ¿Qué recomendaciones podría darnos para el uso del biocombustible, gaseoso o líquido, en motores de combustión interna? ¿Tendrían para generar energía eléctrica o aprovechar el torque del motor? Es una pregunta. Los biocombustibles, Toño, son, por ejemplo, el bioetanol, ¿ya? O el biogás, o el biodiesel, ¿no? Que se obtienen de productos generalmente vegetales, de aceite vegetales, o el etanol, que es la fermentación de la caña, ¿no? La fermentación de azúcares. Entonces, esa es una tendencia mundial, ¿no? El uso de biocombustibles. Por ejemplo, a las gasolinas acá en el Perú, por ley, se le agrega 7,8% de etanol. Y al diésel 2 se le agrega biodiesel, ¿no? Generalmente aceite de soya, transesterificado, ¿no? Transesterificado, para sacarle la glicerina y para hacerlo adaptable al motor. Eso permite bajar un poco la contaminación de los gases y también permite la sostenibilidad en la explotación del petróleo para aumentar la duración. Entonces, la potencia del motor con etanol, es decir, básicamente la misma, porque el porcentaje que se está utilizando es poco. Si el porcentaje fuese mayor, entonces la potencia del motor generalmente baja un poquito, baja ligeramente. ¿Ya? Con el biodiesel, el comportamiento del motor diésel es muy parecido con el diésel 2, ¿no? Con el petróleo diésel 2. Ahora, me estaba olvidando de otro combustible, también biocombustible, que es el biogás. El biogás, le hemos dedicado bastante tiempo en experimentación y investigación para hacer trabajos sobre el biogás. Y entonces la ventaja es que se obtiene esto de la fermentación de residuos orgánicos. Puede ser estiércol, puede ser basura, puede ser aguas hervidas. Y entonces eso es muy útil para sitios donde las energías convencionales no llegan, ¿no? Por ejemplo, sitios rurales o urbanos marginales, entonces pueden hacer uso ventajoso del biogás. Claro, es cierto que con el biogás la potencia del motor disminuye, eso baja de todas maneras, pero estamos obteniendo un combustible que es barato, que es fácil de obtener
y que además lo usamos en sitios donde normalmente no llegan los combustibles convencionales, ¿no? Eso sería la puesta en valor de los residuos sólidos en la economía circular. Efectivamente, ¿no? En nuestro país hay muchos sitios, por ejemplo, que tienen un grupo electrógeno, pero que solamente lo hacen funcionar en las fiestas patronales, ¿no? Y durante todo el año el grupo está inoperativo o está parado por falta de combustible. Entonces, teniendo un biodigestor, cuya tecnología es fácil, no es muy complicada y relativamente barata, se podía hacer que ese motor sea útil desde el punto de vista económico, ¿no? Para la generación de recursos. La segunda pregunta que nos hace nuestro querido amigo Alonso Flores Bedregal es: ¿cuáles serían las consideraciones de diseño de los motores de combustión interna para aprovechar mejor los biocombustibles? Gracias, nuevamente, dice. ¿Cuáles serían los cambios para los biocombustibles? Eso depende de cada biocombustible, ¿no? Por ejemplo, con el etanol tiene a veces un efecto corrosivo cuando el porcentaje que se usa, mezclado con la gasolina, supera el 20%. Entonces, por ejemplo, tiene un efecto diluyente también sobre los plásticos. En el motor hay varias partes del motor, sobre todo en el carburador o en el tubo de admisión, que son de gel o de plástico, y el etanol tiene un efecto diluyente. Entonces, eso hay que cambiar los materiales de estos para que no sufran esa alteración, ¿no? El tanque de combustible también tiene un efecto oxidante cuando el porcentaje es alto. Entonces, también hay que tener cuidado con el tanque, hay que hacer cambio del tanque de combustible. Después, si es carburador o si son con inyectores electrónicos de combustible, hay que escanear estos inyectores para cambiar el punto de encendido, el ángulo de la chispa, ¿no? Hay que hacer esos cambios para que el motor no sufra, no baje su potencia. El etanol es un combustible de alto octanaje, más que las gasolinas. Entonces, al motor se le podía aumentar la relación de compresión sin peligro de que detone, sin peligro de que se preencienda. Entonces, se podía sacar más provecho del etanol. En caso al biodiesel, el biodiesel tiene propiedades muy parecidas al petróleo diésel 2, ¿no? La ventaja del biodiesel es que, por ejemplo, si hay derrames de petróleo, el biodiesel se degrada con suma facilidad, penetra en la tierra y no malogra nada, ¿no? En cambio, cuando el diésel 2 hay derrames de petróleo, entonces eso contamina por un periodo sumamente largo, que la tierra la vuelve estéril por mucho tiempo. Acá tenemos también un comentario de Máximo Obregón Ramos. Gracias, Maxito, por estar esta noche con nosotros. Dice: un saludo a dos grandes eminencias. Creo que está exagerando un poco allí, pero claro. Del doctor Lira, el ingeniero Arévalo, de quienes tuve el privilegio de recibir clases cuando era alumno de la FIN. Definitivamente para la zona rural todavía seguiremos usando la gasolina o el diésel, ya que en el interior del país no se tiene muchos grifos siquiera con GLP. La autonomía es otro factor que se requiere en la zona rural, ¿no? Esa es la problemática en estos momentos. Después, Miguel Ángel Urtecho, él es un ingeniero de la Marina Mercante del Perú. O sea, él trabaja con los motores marinos y dice: gracias por su saludo, ingeniero. Tengo una pregunta. ¿Cuán rentable sería instalar un sistema de GLP a un motor gasolinero de 3.6 válvulas, ¿no? 3.6 HP. Sí. El GLP es un combustible que fácilmente se adapta a cualquier motor de encendido por chispa, Antonio. Su conversión es sumamente fácil y es ampliamente conocida en nuestro medio por los años que ya tiene, ¿no? Es una tecnología madura que ya es conocida, es dominada en los talleres y en principio sí se puede usar el GLP a veces para un motor tan pequeño. Está bien, se puede utilizar GLP porque va a durar un tanque una suficiente cantidad de tiempo, ¿no? Para no tener que estar reabasteciéndose a cada rato. El GLP a veces es fácil de comprar, ¿no? A veces es fácil de adquirirlo. Entonces, desde el punto de vista ecológico también tiene pues muchas ventajas. Siempre los combustibles gaseosos son mucho más amigables desde el punto de vista ecológico, contaminan mucho menos.
y son combustibles que permiten que el motor no note diferencia entre el funcionamiento con gasolina y el funcionamiento con GLP. El funcionamiento es casi idéntico. El arranque del motor es fácil, no es dificultoso ni nada por el estilo. Dime, volviendo al tema de los motores eléctricos, de los autos eléctricos, ¿cuál crees tú que va a ser el escenario en el cual la juventud de hoy o los niños de hoy van a estar dentro de 15 o 20 años con los autos eléctricos? La transformación o el cambio del vehículo de motor de combustión interna a un vehículo eléctrico, eso es un paso que es inevitable, Antonio. Eso va a ocurrir en todo el mundo. Sí o sí. Sí o sí, claro. En algunos medios va a ser más rápido esa transformación. En los países con menos recursos, esa transformación va a durar más. En el Perú, por ejemplo, nosotros estamos a la saga con respecto a otros países de Latinoamérica. ¿Ya? En Latinoamérica, por ejemplo, nos lleva una ventaja no notable, pero sí relativamente grande, Chile, ¿no? Entonces, acá en el Perú hay unas decenas solamente, unas pocas decenas de carros eléctricos. Pero eso tarde o temprano se va a tener que dar. Nosotros tenemos que seguir las tendencias mundiales. Y desde el punto de vista ecológico, esa es una necesidad, ¿no? Como dije hace un momento al inicio de la entrevista, los motores eléctricos, su campo de aplicación va a ser en las ciudades, con recursos cortos, donde hayan puntos de recarga, ¿no? Pero lamentablemente no vamos a poder transitar por carreteras, porque ahí difícilmente vamos a encontrar puntos de contacto. Una desventaja de estos vehículos con baterías es el tiempo de recarga, ¿no? El tiempo de recarga lenta, pues son de 6, 7, 8 horas. Hay que dejarlo cargar toda la noche, ¿no? También hay carga rápida, pero yo no soy especialista en estos motores, pero la carga rápida malogra un poco las baterías. Le va quitando vida útil. Sí. Como la batería mismo que tenemos en el auto, ¿no? Efectivamente. Entonces, se puede hacer carga rápida, pero de todas maneras es una carga que dura pues por lo menos una media hora. En cambio, el repostaje de gasolina, el reabastecimiento de gasolina, pues son unos cuantos minutos, ¿no? Hablan de que el hidrógeno se ofrece como una perspectiva de uso también notable, sobre todo en las carreteras, con un repostaje rápido. Repostaje es reabastecimiento, ¿no? Es decir, casi tan rápido como el motor convencional que utiliza combustibles líquidos fósiles, gasolinas o petróleos, pero no los motores eléctricos con baterías. Esa es la desventaja de este motor eléctrico. Ahora, otro combustible, perdón que te corte, Toño, hay otro combustible que son los combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos también se muestran como una alternativa de futuro. Por ahora todavía la obtención de estos combustibles es costosa. Más o menos en Europa se evalúa de que el costo en los próximos años de cada litro de combustible sintético va a estar entre 4 y 5 euros. Más o menos el euro está a 5 soles, ¿no? Claro. Entonces, un litro de gasolina sería 25 soles. Eso para nosotros es excesivamente caro, ¿no? Claro. Pero eso se anuncia de que eso se va a abaratar, y entonces, sobre todo en el campo aeronáutico, el problema es el campo aeronáutico. Ahí no se va a poder utilizar hidrógeno, no se va a poder utilizar baterías eléctricas, ¿no? Entonces, la única solución que se muestra es el querosene sintético, porque el combustible de jets es muy parecido al querosene. Le llaman JP4 en nuestro medio, pero es el querosene básicamente, ¿no? Con aditivos. Entonces, ahí la solución es crear el querosene sintético. No hay otra alternativa para el campo aeronáutico. Guillermo, disculpa mi inquietud. Sí. Un auto convencional como el que tienes tú, como el que tengo yo, saco el motor, ¿puedo colocarle un motor eléctrico? Sí,
Los fabricantes de vehículos eléctricos, Toño, todos, sin excepción, es decir, han utilizado la base del chasis y el automóvil, del automóvil convencional. Y entonces, pero paulatinamente se han dado cuenta que la ubicación de baterías, ¿no? La ubicación que es el cambio del centro de gravedad del vehículo, la maniobrabilidad del vehículo, tiene que estar en concordancia con el diseño. Por eso muchos de estos fabricantes de motores eléctricos están haciendo sus propios diseños propios ya, no partiendo de modelos antiguos de motores a gasolina, sino modelos que se adapten a las baterías. Pero va a tener que comprar chasis nuevos también. Todo bien. Lo que se puede usar son los sistemas del automóvil, ¿no? La dirección, la suspensión, los frenos. Dime, ¿y la caja cómo va en ese caso? Los motores eléctricos no necesitan caja de cambios, Toño. El motor eléctrico tiene una ventaja notable con respecto al motor de combustión interna, que su par de arranque es muy alto. En el arranque te alcanza el máximo torque. Entonces no es como el motor de combustión interna que requiere de un embrague y de una caja de cambios. Si no lo ponemos en neutro la caja, el motor se apaga, ¿no? En cambio, el motor eléctrico es al revés, alcanza su máximo torque cuando lo arrancamos. Entonces, por eso que la aceleración de estos vehículos con motores eléctricos es muy alta la aceleración, ¿no? Claro. Pero qué interesante todo este tema, ¿no? Sí. Mira, qué interesante sería de que estos temas lo podamos ver, lo puedan ver los niños, ¿no? Sí. Porque si un estudiante lo está viendo en la uni, en el 7º ciclo, 5º ciclo, ya no tiene el mismo efecto que lo vea pues un niño de 13, 12, que se viene, ¿no? Y poder estimular en ellos, a su nivel obviamente, ¿no? Todos estos temas, porque un día entrevisté a un economista y me hablaba pues que en Colombia, por ejemplo, todo el tema de las finanzas le enseñaban a los niños, para que desde niños estén ellos sensibilizados. Entrevisté a otro profesional y me hablaba lo mismo respecto ya no a la economía, sino a las finanzas, sino a la parte del manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, que desde ahí debería ser. Entonces, pensando, haciendo una extrapolación, de repente tendríamos nosotros como universidad, ¿no?, llegar a esos escenarios para que los niños vean también a la ingeniería como una alternativa espectacular para su desarrollo personal, profesional, de la sociedad, ¿no? Porque un país como el nuestro requiere mucha gente de tecnología, de investigación y de ingeniería. Sí. ¿No? Sí, completamente de acuerdo, Antonio, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, claro, que para un niño construir o para un joven construir un motor de combustión interna sería algo complicado. Un motor de combustión interna, por ejemplo, tiene 4.000 partes en promedio, 4.000 piezas, ¿no? Donde las precisiones en su fabricación son muy rigurosas. Por ejemplo, en una bomba de inyección de un motor diésel, las holguras que hay entre los elementos móviles son de 1 a 3 micras. Sí. Es decir, el espesor de un pelo humano tiene 100 micras. 100 micras. Entonces, estas holguras son de una micra, de 1 a 3 micras. Pues obviamente que eso se hace en talleres sofisticados. Pero hay una forma interesante de enseñar ingeniería a los niños y a los jóvenes, Toño. Por ejemplo, hay un motor Stirling. Los motores Stirling son motores muy interesantes, que son motores caseros. Uno lo puede hacer de piezas de reciclado, con latas o botellas o cosas que normalmente uno puede encontrar en cualquier sitio. Y lo pueden hacer niños. Hay tutoriales ahora en YouTube y en cualquier, digamos, red de internet que permiten seguir paso a paso la construcción de estos motores. Y es algo muy interesante porque uno ve cómo se convierte el calor en trabajo, en una máquina que mueve. Y entonces eso lo pueden hacer niños de 10, 12 años, lo pueden hacer tranquilamente. Es como cuando entran a robótica, pues, ¿no? A su nivel, hacen sus juguetes, pero ya están, en el fondo, viendo cosas que los van a motivar más adelante, ¿no? Claro, hay que sembrar ahí la curiosidad en ellos, ¿no? Sí. El interés por estos campos.
Sí. Así que no es aburrida, la ingeniería no es aburrida, la ingeniería es recontra interesante, ¿no? Claro, es divertida, amena y alegre, porque cuando uno va logrando descubrir, porque dicen que hay que descubrir el conocimiento y nosotros nos convertimos en unos facilitadores, ¿no? Es más interesante. Guillermo, hay dos cosas acá. Primero, agradecerte una vez más por esta presentación fantástica esta noche. Para el programa Entre Ingenieros ha sido una presentación de lujo y te lo agradezco. Por dos cosas. Porque aparte de saber, que sabes un montón, eres docente. Entonces, al explicar, eres un pedagogo. Eres muy didáctico, ¿no? Y eso es lo que te hace diferente. Y también me encantaría que puedas dictar acá en el Centro de Profesión Social o en la plataforma de Learning, que también está a mi cargo, uno de estos cursos para que la sociedad, los profesionales, los técnicos o la gente que está involucrada en el tema de los motores puedan asistir a un curso no muy largo donde ellos puedan renovar, conocer, acceder a diferentes y nuevas y mejores formas de hacer su gestión laboral. Me interesaría que te animes, Guillermo, y dada tu experiencia y tu vocación de servicio, yo creo que sería un aporte espectacular para la comunidad. Nuevamente te agradezco, Guillermo. No, muchas gracias por tus palabras, Antonio, y por la invitación que me haces. Con mucho gusto la acepto. Claro, quisiera que me des algún tiempo para hacer la preparación de los materiales y de algunas primeras clases, ¿no? Así es. Pero con mucho gusto, para mí es un honor. Gracias, Guillermo. Bueno, amigos, hemos tenido esta noche al doctor Guillermo Lira Cacho. Ya ustedes han podido apreciar sus bondades académicas y personales y didácticas. Tus palabras finales, Guillermo, en esta presentación sensacional hoy día. Bueno, que muchas gracias, que ojalá que a la virtualidad acabe, ¿no? Para la universidad y para los jóvenes, para los niños, ¿no? Para que la ingeniería hay que enseñarla directamente, ¿no? Hay que enseñarla en los laboratorios, hay que enseñarlas en las aulas. Los niños y los jóvenes necesitan experimentar ellos mismos para que la curiosidad científica nazca en sus mentes, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ayudar ahora en esta época de transición con la virtualidad, con mucho gusto, pero los espero pronto para que en los laboratorios pueda yo de alguna forma orientarlos y enseñarles algo. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por esta presentación, por tu tiempo. Amigos, muchas gracias por su compañía y este es su programa. El próximo miércoles a las 7 de la noche, en este programa, su programa Entre Ingenieros, tendremos otro invitado especial tratando un tema de interés que permita contribuir al desarrollo de nuestros saberes en el arte, en las humanidades, en el emprendimiento, en la ingeniería y en la investigación. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y mil felicidades. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Nos vemos el miércoles. Gracias.